¿Qué tal, estimados estudiantes? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a esta segunda clase. Ya hoy, pues vamos a dar inicio a parte del contenido que pues hemos programado para este curso. Tal y como lo platicamos la semana anterior, en nuestra primera reunión, hoy me quiero disculpar con ustedes por no haber llegado a la reunión en la plataforma de Zoom. Pero fui convocado o fuimos convocados por parte de la coordinación del ingeniero Giovanni Rosa a una reunión de profesores y pues como siempre pues teníamos una hora para poder realizarla, pero se extendió debido a las temáticas que pues se tratan dentro del seno de la carrera y de esa cuenta es que pues ya no fue posible. Pero hoy con la nueva virtualidad, las nuevas plataformas, pues se nos es posible hacer esta dinámica de poder grabar la clase y que ustedes con su tiempo puedan observarla, puedan pues verla y analizar un poquito el contenido que voy a compartir con ustedes. Luego de esto, perdón, voy a dejarles en la descripción o en el curso de la plataforma el video, además la presentación y una hoja de trabajo que habrán que desarrollar para la evaluación de los aprendizajes, que ustedes pues ya saben de esta cuenta que pues luego de una sesión pues siempre hay una hoja de trabajo, una tarea para la evaluación del contenido que vamos desarrollando. Bueno, ya entrando en materia de este curso o de esta primera clase, pues hoy vamos a hablar, vamos a entrar un poquito a conocer lo que es la comunicación. Todos conocemos o tenemos noción, ya ustedes hicieron un primer ejercicio en el primer foro, donde opinaron acerca de las maneras de cómo nos comunicamos, cómo percibimos este concepto de comunicación. Y hoy pues lo vamos a reafirmar con algunos datos interesantes que yo comparto con ustedes. Bueno, ¿qué es entonces lo que vamos a tratar de compartir con ustedes hoy? La comunicación, ¿qué es? Con qué elementos cuenta esta acción? ¿Y cuáles son las clases de comunicación? Como les dije al principio, esta clase o este curso posiblemente nos haga retroceder un poco en el tiempo para poder entender que los elementos que estudiamos básicamente en primaria, quizás algunos en básico, los venimos como reafirmar aquí un poquito para poder entender un poquito más a nivel profesional esta parte de cómo poder desempeñarnos dentro del campo de la comunicación social como profesionales en un área determinada, en este caso ustedes como eh, agrimensores o administradores de tierras, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ya entonces al desarrollo de esta temática y la comunicación, como ya lo sabemos, pues es un proceso, ¿verdad? Cuyo requisito indispensable es que yo reciba una retroalimentación. Yo envío un mensaje a alguien y como factor principal tengo que recibir una retroalimentación, o sea, una respuesta, ¿verdad? Por eso la comunicación, dice, es un proceso donde, que es el centro que tenemos ahí de este gráfico, la comunicación es un proceso donde existe un emisor, donde gracias al uso de un código es un signo y un signo se transforma, puede ser en señales, puede ser en letras, ¿verdad? Eh, Así actúa la comunicación. ¿Y qué pasa cuando existe un emisor y estamos de acuerdo con un código para comunicarnos? Entonces transmitimos una información o un mensaje. Ojo, una información
o un mensaje. Aquí estas dos palabras son claves porque más adelante las vamos a separar. Y también dice que la comunicación es un proceso por donde, o es un proceso donde, por medio de un canal físico por el cual logramos transmitir ese mensaje o esa información, ¿verdad? Un canal físico puede ser un micrófono como el que estoy usando yo hoy aquí. Mi voz puede ser un canal físico. Puede ser la radio, puede ser un altavoz, puede ser una bocina, en fin. Todo ese, un teléfono, ¿verdad? Todo esa cantidad de instrumentos de manera física son considerados como el canal por donde viaja el mensaje o la información. También dice que en la comunicación es un proceso donde a un receptor un receptor decodifica la información recibida. A mí me mandan un mensaje, mi cerebro lo procesa, lo decodifica, o sea, lo identifica y como estamos hablando en español, pues rápidamente yo entiendo de qué se trata esa información o de qué se trata ese mensaje y pueda que yo dé una respuesta y yo entonces envíe una retroalimentación. También esto se genera dentro de un contexto determinado, un contexto social, un contexto familiar, un contexto escolar, ¿verdad? Hay diferentes contextos. Expuesto al ruido o condiciones que entorpecen. Si en este caso el micrófono empezara a fallar, tendríamos una barrera de comunicación. Ya ustedes no me entenderían realmente qué es lo que yo quiero decirles. Entonces, a eso está expuesta la comunicación, a que tengamos ruidos que permiten la no decodificación de un mensaje. Por ejemplo, si estamos en la calle de repente y se escucha una moto a todo, estamos platicando con alguien y pasa una moto a todo velocidad con aquel ruido estridente, ese es un ruido de la comunicación que no permite una comunicación fluida, ¿verdad? O de repente estamos en una fiesta y la música está muy alta, esa es una barrera también de comunicación. Pero al igual, hay diferentes tipos de barreras, ¿verdad? Y más adelante las vamos a ir a ver. Aquí solo más o menos les estoy abriendo el panorama para entender que la comunicación pues es un proceso, ¿verdad? Y que está sujeta a estas diversas acciones dentro del contexto social en el que nos podamos manifestar para poder entendernos con una o varias personas. Y aquí les muestro un concepto bastante sencillo de qué es la comunicación entonces. Decimos que es un proceso, ya lo manifestamos en la diapositiva anterior, que es un proceso de transmisión de mensajes. Así es. Y se gesta o se desarrolla a través de o mediante signos. Signos que pueden ser letras, figuras, de manera icónica, de manera verbal o no verbal, ¿verdad? Pero todos son signos. Entonces, es un proceso de transmisión de mensajes a través de signos. Y también que es un proceso de interacción. ¿Por qué es un proceso de interacción? Porque entro yo a tener contacto con una o con varias personas. Ahí está la interacción. Y esa interacción puede ser entre dos o más personas, como ya lo dije. Entonces aquí tenemos un concepto bastante sencillo de lo que es la comunicación. Si todos ponemos atención, entonces diríamos, uniendo estas cuatro globitos, ¿qué es la comunicación? Es un proceso de transmisión de mensajes, mediante signos que lleva implícito un proceso de interacción entre dos o más personas. Eso es comunicar así en esas cuatro frases que están inmersas dentro de esta presentación, de esta diapositiva, y muy sencillo, ¿verdad? Muy entendible, proceso de transmisión de mensajes mediante signos
que lleva implícito un proceso de interacción entre dos o más personas. Así es la comunicación. Y le podríamos agregar un elemento más que es teniendo retroalimentación, porque si no hay retroalimentación, entonces la comunicación solo se queda en pura información. Pero eso lo vamos a ir a ver un poquito más adelante. Pero, ¿por qué es importante entonces? Es importante porque nos permite como individuos conocernos, conocerme a mí mismo y conocer mi entorno, conocerme a mí mismo y conocer a los demás o al entorno social donde me desenvuelvo. Además, conoce uno también del medio exterior, ¿verdad? O sea, eh, todo esto, todo comunica. Por eso es importante describir que el proceso de la comunicación está implícito en toda aquella acción cotidiana que tenemos en la vida. Sea yo que genere un mensaje o una información, o sea que otra persona me genere a mí una información o una comunicación, o que el medio exterior me pueda comunicar algo. Por eso, todo lo que está dentro del contexto social comunica, ¿verdad? Y a eso se debe porque es tan importante la comunicación. Y ahí se genera entonces el intercambio de mensajes que le permiten a el ser humano influir y también ser influido. Porque también ahí dice que somos influidos por las personas que nos rodean, pero no solo por las personas, también el ambiente nos influye, ¿verdad? Entonces, son detallitos que vamos conociendo ya para poner en contexto por qué es importante la comunicación. Y creo yo que nos pasa porque todos los días hablamos con alguien, todos los días interactuamos con gente y pasa tan desapercibido o está tan en lo cotidiano que no le ponemos pues mucha atención a detalles como eh, yo puedo, mi yo interior, yo puedo estar pensando en voz baja o en mi interior, hablando conmigo mismo, tratando de conocerme. Puedo tener acciones de comunicación con muchas personas más o con un amigo, con mi amiga, con mi esposa, con mi novia. Y además, eh, el medio exterior también me puede comunicar. Por ejemplo, estos días que ha estado muy nublado, entonces decimos, ¿qué me está comunicando la naturaleza? Que va a hacer frío, ¿verdad? Entonces, todo eso, en todo eso está implícita la comunicación, ¿verdad? Pero también, por eso les decía, poco a poco vamos a ir conociendo por qué dentro de todos estos entornos la comunicación nos influye y también sirve para influir a otras personas. Entonces, como un segundo refuerzo de por qué es importante la comunicación, porque está ligada al aspecto biológico y de supervivencia. Ese es básico. La historia dice que el hombre primitivo, eh, salió de las cavernas para ser un ser social. ¿Y por qué? Porque pues su aspecto de supervivencia lo hizo entablar comunicación con otros seres humanos y con animales, ¿verdad? Ese es el sentido biológico y de supervivencia. También la persona es centro, fuente, portador, transmisor y blanco de información. Aquí ya entra la palabra información. Nosotros, cómo nos vestimos, cómo nos vemos, cómo caminamos, cómo nos ven las otras personas, somos centro de información, somos fuente de información, somos portadores de información. Además del don de que nosotros también nos convertimos en transmisores de mensajes y de información. Entonces, eso es importante porque aquí denota que todo lo que nos ponemos, cómo somos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo hacemos gesticulaciones, cómo nuestro lenguaje corporal
se manifiesta, todo eso comunica, ¿verdad? Por eso dice que la persona es centro, fuente, portador, transmisor y blanco de información. También es un proceso recíproco dentro de la vida social para hacer vida en común. ¿Por qué? Porque tenemos amigos, tenemos grupos de estudio, tenemos familia. Entonces necesitamos estar en comunidad. Y ese estar en comunidad nos hace tener mensajes de retroalimentados, ¿verdad? Y es recíproco. Si yo tengo un grupo de estudio, la reciprocidad se va a dar del tema al que nos lleva a estar reunidos, ¿verdad? Entonces tenemos una comunicación fluida, recíproca, que nos hace tener mensajes en común. ¿Por qué estamos reunidos, verdad? O sea, es lo que decía, si fuera un grupo de estudio, si fuera un núcleo familiar, lo recíproco es, pues, estar en familia, ¿verdad? Que tenemos hijos, hijas, y que el velar por la salud y por el bienestar, eso es lo recíproco que el grupo de familia debe tener, ¿verdad? Además, dice que es transferencia de información por medio de signos que satisfacen nuestras necesidades. Ya les comentaba anteriormente la segunda diapositiva de las personas es centro, fuente, portador, pues porque todo lo que, repito, todo lo que hacemos, todo lo que ven de nosotros, cómo nos vestimos, cómo caminamos, qué tenemos puesto, todo eso es base de comunicación y de información. No necesariamente tiene que ser un diálogo, simple y sencillamente estamos dando una información hacia el exterior, ¿verdad? Y seguimos dándole a la importancia. ¿Comunicación para qué? Para aprender y evolucionar. Cada vez que, hoy por ejemplo, aprendí algo nuevo. El ingeniero Rosa decía que, ¿qué es aprender? Aprender es conocer algún proceso sistemático que se nos queda grabado y con el cual aprendemos diferentes destrezas. Pero aprender para cambiar, o sea, desde el vientre de nuestra madre estamos aprendiendo. Desde cuando la fecundación se da dentro del vientre de la madre, ahí empezamos a aprender. O sea que aprender es algo innato, algo que todos traemos, que no es necesariamente que porque aquel es más inteligente va a aprender más. Todos tenemos la misma capacidad de aprender y evolucionar porque esa es una capacidad innata del ser humano de aprender, ¿verdad? Y cuando aprendemos, evolucionamos y cuando utilizamos esos aprendizajes, pues de seguro que vamos a influir en algo o en alguien, ¿verdad? Eso es lo que representa ese esquemita ahí, aprender para cambiar, evolucionar e influir, ¿verdad? Y aquí hay una sencilla clasificación de la comunicación. Perdón, sistema de comunicación dice ahí, pero es de comunicación. Me disculpo por ese error ahí de escritura. Y entonces tenemos un sistema de comunicación humana que tiene diferentes, diferentes categorías. La comunicación verbal, que es como lo que yo estoy manifestando hoy en día. La comunicación no verbal, y la comunicación no verbal es mucho más explícita que la comunicación verbal. La comunicación no verbal representa el 65% de lo que yo quiero decir y de lo que ustedes o las personas que me ven y me escuchan pueden entender con mi representación corporal, mi lenguaje corporal que es no verbal, está diciendo, ¿verdad? Muchos se especializan en la comunicación no verbal y pueden determinar cuando una persona está nerviosa y no es tan difícil de percibir, pero
pero de alguna manera es comunicación verbal y no verbal van de la mano, haciendo esa salvedad, que la comunicación no verbal transmite mucho más que lo que yo puedo decir, ¿verdad? Y de la comunicación verbal, ahí se desprende la forma auditiva, oral, ¿verdad? Con la que nos manifestamos, la forma escrita, visual y gráfica también, que va dentro de la comunicación verbal, y la comunicación no verbal, que pues ahí ya tiene otra clasificación, que son gestos, silbidos, los semáforos, las pinturas, la música, todo eso transmite comunicación no verbal, ¿verdad? El lenguaje corporal también está incluido dentro de esta. Y hay un tipo de comunicación no humana que está presente dentro de el grupo de los animales, el grupo de los vegetales y las máquinas. Todos estos únicamente nos pueden transmitir información. Por eso la comunicación no humana solo percibe hacia el humano la información, no comunicación como tal, porque ya lo vimos, ¿verdad? Comunicar es poner en acuerdo ideas, mensajes entre una o más personas, ¿verdad? Mientras que en esta comunicación no humana, lo único que percibimos es información. Por ejemplo, un perro no le va a decir a uno que le duele el estómago. A través de su lenguaje corporal, uno puede determinar qué es lo que le pasa, ¿verdad? ¿Qué tiene? Igual, cuando diríamos en la parte de las plantas, si usted ve una planta, le pega demasiado el sol, pues se va a poner triste, ¿verdad? Ese es un mensaje que nos está transmitiendo, una información que nos está dando que necesita agua, ¿verdad? Igual las máquinas. Hoy con la inteligencia artificial, pues posiblemente ya habrán máquinas que le puedan hablar a uno, ¿verdad? Como el Siri, por ejemplo, ¿verdad? De los teléfonos iPhone. Pero realmente todavía hay máquinas de donde solo podemos recibir información. ¿Y cómo se divide la comunicación? La comunicación se divide entonces en no verbal y verbal. Y la no verbal implica la kinésica que tiene que ver con lo corporal, la proxémica, que tiene que ver con el espacio íntimo que cada persona tiene, con la icónica, que tiene que ver con los signos eh, y letreros y todas aquellas figuras que representan, que no necesariamente tiene que decir una palabra para conocerla. Por eso son iconos, ¿verdad? Icónicas, son signos que están representados gracias a una convención de todas las personas que hablamos, que somos hablantes hispanos y entendemos qué significa. Por ejemplo, un icono, un signo icónico es, por ejemplo, que cuando uno va al baño, ¿verdad? Solo ve un sombrero y una dama, ¿verdad? O un bastón y qué sé yo, un sombrero de dama. Esos son los signos icónicos, ¿verdad? Que simplemente solo con observarlos uno ya sabe de qué se trata. Y paralingüística, que significa cómo yo utilizo mi voz, utilizo la manera de cómo yo me expreso vocalmente para poder expresarme, externar un mensaje, ¿verdad? A eso se le llama paralingüística y lo vamos a ir a ver más despacio en otra de las unidades que tenemos para que podamos desarrollar y completar estos cuatro apartados que se derivan de la comunicación no verbal. Y en la verbal, pues ya como lo es muy conocido, pues está la comunicación escrita y la comunicación oral, ¿verdad? Que también la vamos a desmembrar, la vamos a separar ya más adelante dentro del curso para poder desarrollar algunos ejercicios de campo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es también la comunicación? La comunicación también está ligada a las relaciones interpersonales. ¿Y qué son las relaciones interpersonales? Las relaciones interpersonales no es más que
cómo una persona dentro de un contexto social se puede relacionar con muchas más personas. Yo, por ejemplo, tengo relaciones interpersonales con el grupo de profesores de la carrera de Administración de Tierras. También tengo relaciones interpersonales con el grupo familiar, con mi grupo familiar. Ahí se dan todos estos elementos que la componen. El respeto, la preocupación, la confianza, la empatía, el acercamiento, la comprensión, el vínculo afectivo, la apertura, o sea, el decir, sí, yo, solidaridad podríamos llamarle, ¿verdad? Todo eso compone las relaciones interpersonales dentro de un proceso de comunicación en un ámbito social. Llámese colegio, escuela, universidad, grupo de profesores, familia. En todo, las relaciones de comunicación que usted entabla, si no están todos, por lo menos la mayoría tiene que prevalecer dentro de estas relaciones interpersonales, ¿verdad? Hay hasta todo un curso de relaciones interpersonales que tiene que ver con esta parte de la convivencia, de la buena convivencia que una o varias personas deben de tener dentro de un contexto social, ¿verdad? Y bueno, se dice que siempre que existe comunicación, las personas actúan sobre otros seres humanos e influyen su forma de ser, de actuar o de ver el mundo. Esto lo vemos mucho en un curso que se llama Semiología del Mensaje Persuasivo, que es prácticamente descubrir cómo nos manipulan, ¿verdad? Los medios de comunicación hoy en día hacen ese trabajo y lo hacen muy bien. La publicidad es otro vehículo que nos manipula, ¿verdad? Hay seres humanos detrás de la publicidad creando cosas para manipular a las masas, ¿verdad? Por eso es el dibujito ahí donde ven ustedes que ahí arriba no se ve muy bien, pero hay un tipo con todos los hilos, ¿verdad? Y así nos manejan, ¿verdad? Pero de nosotros depende que nos podamos dejar manipular por varias o por una persona o por una publicidad o por la televisión o por las redes sociales, ¿verdad? Pero sí es importante destacar que existe, siempre que existe comunicación, las personas actúan sobre otros seres humanos e influyen su forma de ser, de actuar y de ver el mundo. La religión es una forma de cómo nos influye, ¿verdad? La religión, no sé si tenemos aquí eh, cristianos evangélicos y cristianos católicos, pero la religión es una manera de cómo nos manipulan a través de la religión, ¿verdad? Solo como para ponerles un ejemplo. Y dice que su mal uso, el mal uso de la comunicación puede convertirse en dominación o manipulación, que es a donde no queremos llegar, ¿verdad? No queremos ser parte de eso, no nos queremos sentir así, porque entonces sí ya no somos nosotros dueños de nuestra propia, eh, diría, de nuestro eh, propio ser, de ver con claridad qué es lo que tenemos alrededor en nuestro ámbito social, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para no convertirnos en manipulados y en dominados, ¿verdad? Por eso es tan importante saber estos detalles de la comunicación, ¿verdad? Usted, por ejemplo, puede influir sobre alguien para que le ayude, le acompañe o le preste una tarea, qué sé yo. Eh, Usted puede influir de alguna manera. Hay influencias buenas también, ¿verdad? Pero depende cómo la usemos. El mal uso es lo que no debemos de permitir, ¿verdad? Pero mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Y entonces, como lo decíamos hace algunas diapositivas atrás, hay dos palabras que son muy parecidas, pero que tienen significado diferente. Comunicación e información. Estos términos muy parecidos, pero son diferentes. La comunicación es un fenómeno humano, pero por excelencia va más allá de la información, porque
Luego vamos a ver el clásico esquema, ¿verdad? De donde está inmerso este esquema de la comunicación, que ya lo mencionaba, que se convierte uno en emisor a través de mensaje, un canal, hay un receptor y hay una retroalimentación. Eso, la comunicación es eso, va más allá de la información. Mientras que la información es algo permanente. Ya lo decía yo, estamos en la calle, parados en la esquina, vestidos de negro, posiblemente estemos de luto, ¿verdad? Estamos transmitiendo. De repente voy caminando cabizbajo, estoy transmitiendo que de repente puedo estar preocupado. Si voy demasiado rápido es porque llevo prisa, estoy tal vez en algún apuro o alguien necesita de mí con urgencia, ¿verdad? Entonces, la información es algo permanente, siempre estamos inmersos en ella. Por ello, el ser humano informa o se informa de algo. Todo lo que nos rodea comunica algo, nos informa. Y yo, igual, como parte de como un ente social, también brindo información. Se diferencian por algo muy simple. Por el simple hecho de la comunicación, que la comunicación es bidireccional. ¿Y qué es esa bidireccionalidad? Es que tiene dos vías, una de ida y una de regreso. Y tal como está en el esquema que está aquí, la información solo va en una sola vía. Mientras que la comunicación, para que tenga esa bidireccionalidad, o sea, bidireccional en dos vías, eso quiere decir bidireccional, ¿verdad? Dos vías, tiene que salir de un lado, de un emisor, llegar a un receptor y tiene que haber un retorno, ¿verdad? Una retroalimentación. Por eso es la gran diferencia entre información y comunicación. Información es solo percibir, recibir algo, pero no hay retroalimentación, mientras que la comunicación es de dos vías, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué es tan importante entonces la comunicación, que es utilizada muy relacionada con una cantidad de ciencias, ¿verdad? Solo voy a compartir aquí, creo yo que dos de las, creo, más principales, pero yo voy a, en la hoja de trabajo, en la tarea para los siguientes días, pues van a tener que hacer algo, una búsqueda en internet para enterarse por qué la comunicación tiene relación con otras ciencias. En este caso, yo menciono aquí que una de las ciencias que tiene relación con la comunicación y es imprescindible es la semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos. La semiótica es la que nos dice a qué se refiere, qué es, de dónde surge, por qué la semiótica tiene tanta relación por lo mismo, los signos, ¿verdad? Los signos que se convierten en generales, diría yo, en una convención. Cuando yo digo una convención, quiero decir que todos estamos de acuerdo en que la palabra pelota es, tenemos el concepto de que es un artefacto redondo que tiene un forro que sirve para realizar diferentes deportes, ¿verdad? Y no estamos detallando que sea una pelota de fútbol, una pelota de básquetbol, una pelota de voleibol. Estamos diciendo la pelota. Y la pelota en la convención de signos pensamos es un objeto redondo, un objeto que tiene cierta textura y que sirve para desarrollar diferentes deportes, ¿verdad? Esa es una convención. Todos conocemos esa palabra, ¿verdad? Por lo menos los guatemaltecos conocemos que pelota significa eso que ya les mencionaba, ¿verdad? Entonces la semiótica es el conjunto de signos que bajo varias convenciones nos ponemos de acuerdo para entendernos, ¿verdad? Eso es lo que la ciencia de la semiótica le apuesta, ¿verdad? Por eso es la ciencia que estudia los signos. También está la lingüística. Quizás las dos
las dos ciencias que tienen mucha más, una íntima relación con la comunicación, porque la lingüística, ¿qué es? Es, eh, nos sirve como instrumento para la comunicación, la lengua, el lenguaje, ¿verdad? Y voy a caer a lo mismo. Nosotros, por ejemplo, hablamos en español y somos guatemaltecos y tenemos una serie de signos que forman una convención a la cual nuestra sociedad está acostumbrada, nuestro sentido auditivo ya las reconoce porque todo el mundo las reconoce, o sea, esa es la convención de signos a las que ya estamos acostumbrados. Entonces aquí entra en conjunto el lenguaje corporal, la lingüística o la lengua y los códigos paralingüísticos. Códigos paralingüísticos es mi forma de expresión, mi forma oral de expresividad, ¿verdad? Y que a través de el habla, del lenguaje, nos ponemos de acuerdo para entablar una comunicación. Bueno, entonces, estos son solo dos ciencias de las cuales tienen pero íntima relación con la comunicación. Hay más, y de eso ustedes van a hacer una tareita para entender por qué la comunicación es tan importante, que tiene relación con diferentes ciencias, y en la hoja de trabajo, pues voy a compartirles el detalle de esta tarea para que ustedes la puedan desarrollar. Yo creo que con esto quedamos claros. Esta clase quedará grabada y la podrán ver. La presentación también se las voy a mandar para que podamos pues entender un poco por dónde empieza toda esta temática de la comunicación. ¿Por qué es tan importante saber qué es comunicarse y qué es recibir información o qué es dar información, ¿verdad? Esa es pregunta de examen, ¿verdad? ¿En qué se diferencia la comunicación y la información? Ojo, entonces es importante pues conocer estos primeros aspectos tan importantes para entender el resto de la temática de este contenido del curso de comunicación. Con esto, pues yo les digo muchas gracias. Espero que puedan observarlo, puedan asimilar los mensajes más importantes que tiene esta presentación y de alguna manera pues lograr desarrollar la tarea a la cual me voy a permitir enviarles a través de la plataforma la plataforma virtual de Kunoi. Así que muchas gracias a todos ustedes por la atención y espero verlos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.